A veces las personas que te criaron pueden hacerte sentir como una extraña en tu propia mesa familiar. Y en el momento en que comprendes esa verdad, cambia para siempre la forma en que ves todo lo que creías que era amor. Me llamo Marina Cole y vivo en Pittsburgh, Pensilvania. El mes pasado mis padres celebraron su 35 aniversario de bodas en uno de los restaurantes más caros del centro. Salí tarde del trabajo, todavía con la chaqueta puesta, esperando al menos llegar a los postres. Cuando entré, las velas ya se habían consumido y los platos estaban vacíos. Mi padre levantó la vista desde su silla con una sonrisa tranquila y deslizó un recibo doblado por la mesa hacia mí. «¿Puedes cubrirlo, verdad?», preguntó, con el tono casual como si fuera la petición más natural del mundo. Lo desdoblé. El total era de $2.500. Antes de que pudiera decir una palabra, mi hermano se echó hacia atrás, levantó su copa y dijo: «Tú eres el cajero automático de la familia, Marina». «Pega». Su voz llevaba suficiente burla como para arrancar risas de todos los que estaban alrededor de la mesa. Mi madre se rió. Mi padre también. El sonido de su diversión llenó la sala, pero yo me quedé allí congelada, sosteniendo ese papel como si fuera la prueba de que finalmente me había convertido en nada más que su cuenta bancaria. Quise hablar, defenderme, pero las palabras nunca llegaron. Sus risas resonaron mucho después de que saliera del restaurante, más fuertes que el tráfico de afuera. Esa noche me dije que solo había sido otra cena, pero en el fondo sabía que algo se había roto para siempre. 2 semanas después, un hombre me llamó con algo que ninguno de ellos esperaba. «Sí, resopla. Alguna vez tu propia familia te ha dado por sentada, quédate conmigo hasta el final. Puede que descubras que a veces alejarte es la única forma de ser libre». Esa noche no pude dormir. Las risas de mi hermano Owen y de mi madre se repetían en mi cabeza como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada vez que cerraba los ojos veía sus caras iluminadas por las luces suaves del restaurante, oía el sonido de sus carcajadas mezclándose con el tintineo de las copas y sentía la misma distancia fría que había sentido sentada a esa mesa. Era extraño cómo el silencio podía ser más ruidoso que el ruido cuando estaba lleno de decepción. Tumbada en la oscuridad, los recuerdos empezaron a salir a la superficie, no de amor ni de calidez, sino de las formas silenciosas en que me habían dado por sentada. Pensé en la tarde en que papá me llamó con su voz calmada de siempre pidiéndome ayuda para pagar la cuota del coche. Dijo que era solo temporal y que me lo devolvería pronto. Claro, nunca lo hizo. Me convencí de que estaba bien porque era mi padre y ayudar era lo que hacían las buenas hijas. Meses después, mamá me dijo que necesitaba dinero para abrir su pastelería. Solo un pequeño empujón para hacer realidad su sueño. Transferí todo el importe ese mismo día, feliz de ayudar. Me dio las gracias una vez, pero cuando después publicó sobre su negocio hecho por sí misma, mi nombre no aparecía. Owen era peor. Una vez me llamó cuando sus proyectos freelance se secaron. Me dijo que solo necesitaba pasar una temporada floja. Le envié el dinero, creyéndole. Unas semanas después vi fotos suyas en un festival de música sosteniendo una consola de juegos nueva. Cuando le pregunté, se rió y dijo: «Relájate. Tú ganas suficiente para compartir». Yo también me reí entonces, fingiendo que no dolía. Era más fácil ignorar el pinchazo que admitir que mi familia había empezado a tratar mi bondad como algo garantizado. Tumbada allí comprendí cuántas veces había oído las mismas palabras: «Es solo un pequeño favor, Marina». Siempre era solo un pequeño favor. Pero esos pequeños favores se habían acumulado hasta convertirse en algo pesado que llevaba años oprimiéndome en silencio. Cada favor que pedían, cada deuda que ignoraban, cada risa que seguía a mi silencio, todo me había convertido en su red de seguridad. Nunca preguntaban si podía permitírmelo o si estaba cansada. Solo me recordaban que podía pagar, así que debía hacerlo. Me giré mirando el móvil en la mesita de noche. La pantalla brillaba débilmente mostrando el grupo familiar fijado arriba. El último mensaje era de mamá, una foto de todos en la cena sonriendo como si la noche hubiera sido perfecta, con la leyenda: «Una maravillosa velada familiar». Miré esa imagen hasta que se me nubló, no por lágrimas, sino por agotamiento. Algo dentro de mí cambió en silencio. No era enfado. Era claridad. Abrí los ajustes del chat y pulsé «salir del grupo». Apareció una ventana preguntando si estaba segura. Por primera vez en años no dudé. Pulsé sí. La habitación se quedó de repente en silencio, pero no se sintió vacía. Se sintió en paz. Me recosté en la almohada mirando el contorno tenue del techo y comprendí lo extraño que podía sentirse la libertad, desconocida, casi frágil, pero real. Cuando llegó la mañana, la ciudad ya estaba despierta. La luz del sol entraba por las persianas llenando la habitación de luz suave. Me levanté despacio,
Me serví una taza de café y me puse junto a la ventana. Abajo, la gente corría al trabajo con vasos y maletines, perdida en sus propios mundos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí necesidad de correr a ningún lado ni de demostrar nada. El apartamento estaba en silencio, pero no se sentía solo. Se sentía mío. Pensé en los años que había pasado creyendo que el amor se medía por cuánto podías dar. Tal vez lo había entendido mal. Tal vez el amor que dura se construye sobre respeto y no sobre deuda. Y mientras la luz de la mañana tocaba mi cara comprendí que a veces la única forma de querer a tu familia es dejar de permitir que te usen. 2 semanas después llegó un sobre a mi buzón. Parecía normal, blanco, bien cerrado y con el logo de Pittsburgh Trust, un banco que nunca había usado. Mi nombre, Marina Cole, estaba impreso claramente en tinta negra afilada. Me quedé un momento allí sosteniéndolo entre los dedos, preguntándome si sería publicidad o algo serio. El papel pesaba más de lo que debería. Dentro había un solo documento doblado con precisión. Al desdoblarlo mis ojos vieron primero la cifra, $18,000 escritos ordenadamente junto a la palabra préstamo. Debajo estaba el contrato con mi nombre completo y una firma que parecía casi, pero no del todo, la mía. Durante unos segundos mi mente se negó a darle sentido. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser un error. Tal vez un fallo administrativo o alguien con nombre parecido. Yo nunca había pedido un préstamo en mi vida. Revisé fechas, sucursal, incluso el número de referencia del préstamo, pero nada me resultaba familiar. Entonces, al final de la página, lo vi, cofirmado por Owen Cole. Se me cortó la respiración. El papel se me escapó de la mano y cayó suavemente sobre la encimera de la cocina. Por un momento el único sonido en la habitación fue el zumbido del frigorífico. Volví a coger el documento y leí la firma una y otra vez. Mi propio nombre me devolvía la mirada con una letra que imitaba perfectamente la mía. Mi hermano Owen siempre había sido descuidado, pero falsificar mi firma, eso ni siquiera lo había imaginado posible. Me quedé helada hasta que el móvil empezó a sonar. En la pantalla aparecía un número desconocido del área local. Sin pensar contesté, ¿hola? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Una voz masculina educada respondió, calmada y profesional. Buenos días. Soy Mark Lawson, de Pittsburgh Trust. ¿Puedo hablar con la señora Marina Cole? Soy yo, contesté, apretando más el teléfono. Continuó. Llamo respecto a su préstamo conjunto con el señor Owen Cole. Llevamos 2 semanas sin poder localizarlo y, como cofirmante, queríamos confirmar que está al tanto del saldo vencido. Tardé varios segundos en formar palabras. Lo siento, dije despacio. Tiene que haber un error. Yo nunca firmé ningún préstamo con Owen. El tono de Mark se suavizó, pero sus palabras fueron firmes. El documento que tenemos lleva su firma, señora Cole. Fue tramitado aquí en nuestra sucursal del centro. Podemos concertar una cita si desea revisar el original. Sentí que se me encogía el estómago. Sí, susurré. Por favor, envíeme una copia. Cuando colgó me quedé en la cocina todavía con el móvil en la mano. Mi reflejo en la ventana oscura parecía el de una desconocida, pálida, inmóvil e insegura de si gritar o llorar. Mi mente corría por posibilidades. Tal vez Owen había usado mis documentos personales. Tal vez papá o mamá se los habían dado pensando que yo lo aprobaría. El pensamiento me mareó. Me acerqué a la encimera y volví a mirar el contrato. La firma no era, se aclara la garganta, mía, pero era lo bastante parecida como para engañar a cualquiera. Había confiado a mi familia todo. Mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. Pero esto era otra cosa. Esto no era descuido. Esto era traición. A la mañana siguiente recibí un correo de Mark con la copia escaneada del contrato completo. Cada detalle estaba allí. Mi nombre, mi dirección, incluso el número de mi carnet de conducir. La firma parecía practicada, como si alguien la hubiera calcado más de una vez. No sabía si sentirme violada o tonta por seguir sorprendida. Me serví un vaso de agua con las manos ligeramente temblorosas. El vaso tintineó contra la encimera al dejarlo. No paraba de hacerme la misma pregunta. ¿Hasta dónde llegaría mi hermano antes de darse cuenta de lo que me estaba haciendo? Miré otra vez el móvil, casi esperando que sonara. No lo hizo. El silencio se extendió por el apartamento, denso e insoportable. Esa tarde me senté junto a la ventana viendo cómo se encendían una a una las farolas. En algún lugar al otro lado de la ciudad Owen probablemente se reía, sin saber que la base de la confianza familiar se acababa de romper sin posibilidad de reparación. No sabía qué haría después, pero sí tenía una cosa clara. Había terminado con ser la que callaba. A la mañana siguiente conduje directamente a la oficina del centro. El aire era frío y pesado.
Las calles de Pittsburgh todavía estaban medio dormidas. El edificio de cristal de Pittsburgh Trust brillaba con la luz de la mañana, pulcro e impersonal. Mientras aparcaba y caminaba hacia la entrada sentí una extraña calma instalándose dentro de mí, del tipo que aparece cuando ya no quedan lágrimas. Dentro del vestíbulo olía ligeramente a café y papel nuevo. La recepcionista me saludó con cortesía y me derivó al departamento de préstamos. Me pidieron que esperara mientras sacaban mi expediente. Las paredes estaban llenas de certificados enmarcados y fotos de empleados sonrientes, todos símbolos de confianza y fiabilidad. Sentada allí me pregunté qué significaban ya esas palabras. Una joven con traje gris se acercó por fin con una carpeta. Señorita Cole, soy Rebecca Mees, encargada de registros. Entiendo que desea verificar una cuenta de préstamo. Su tono era profesional, pero sus ojos se suavizaron al ver lo fuerte que agarraba el bolso. Sí, dije en voz baja. Necesito ver el expediente original. Ha habido un error. Asintió y me llevó a una pequeña sala con paredes de cristal. Abrió la carpeta y puso varios documentos sobre la mesa. Mi nombre aparecía en cada uno. En la solicitud, en la línea de cofirmante, incluso en la copia del carnet. La letra era escalofriantemente parecida a la mía. Me incliné hacia adelante revisando cada línea, buscando una pista que demostrara que nada de esto era real. La dirección es correcta, murmuré. Y la firma parece similar, pero el teléfono. Rebecca miró y leyó en voz alta. Contacto principal 425-5147. Luego me miró. ¿Es su número? Se me cayó el alma a los pies. No, dije suavemente. Ese es el de mi hermano. Rebecca frunció ligeramente el ceño. Entonces me temo que esto podría ser uso fraudulento de identidad. Debería presentar una denuncia. Pero con lo que tenemos aquí, el sistema reconoce el préstamo como válido y ambos son responsables. Sus palabras se me nublaron en la mente. Intenté concentrarme, pero la sala se hizo más pequeña, el aire más fino. Pedí ver la copia del documento de identidad usado durante la solicitud. Dudó un segundo y luego pasó la página dentro de la carpeta. Allí estaba, mi carnet de conducir, mi foto, mi firma. Todo era real excepto que yo nunca se lo había entregado a nadie. Por un momento no pude respirar. ¿De dónde ha salido esto? Logré preguntar. Rebecca suspiró. Fue escaneado en la sucursal del centro hace 3 meses. Si quiere, podemos facilitarle la fecha exacta y el nombre del empleado que lo tramitó. Hace 3 meses. Recordé que Owen me llamó por esas fechas diciendo que necesitaba comprobar algo de mi informe crediticio para un cliente. Sonó casual, casi disculpándose. Ese mismo día le envié una foto de mi carnet pensando que era inofensivo. Mis manos temblaron ligeramente sobre la mesa. Rebecca cerró la carpeta con suavidad. Señorita Cole, sé que esto debe ser muy duro. Le enviaré por correo el informe completo y copia de todos los documentos. Debería contactar inmediatamente con nuestro departamento antifraude. Asentí, pero mi voz no salía. Cuando salí de la sala, la recepcionista me ofreció una sonrisa educada que apenas pude devolver. Mis pasos resonaron por el pasillo de mármol, cada uno más pesado que el anterior. Afuera el cielo se había vuelto gris, del tipo que promete lluvia pero se niega a soltarla. Me quedé junto al coche mirando el skyline de la ciudad reflejado en el asfalto mojado. No lloraba. Ya no quedaba nada que llorar. Era como si alguien me hubiera drenado en silencio cada gota de sangre y la hubiera sustituido por silencio. De camino a casa llevé una mano en el volante y la otra apretando la carpeta con mi nombre impreso. Mi reflejo en el retrovisor parecía tranquilo, pero por dentro todo se había derrumbado. La certeza me golpeó con precisión silenciosa. Tal vez nunca había tenido una familia. Tal vez solo tenía personas que habían aprendido a usarme. Esa misma tarde conduje hasta la casa de mis padres. El cielo sobre Pittsburgh colgaba bajo y gris, oprimiendo las calles tranquilas. Aparqué en la entrada y me quedé un momento con las manos todavía en el volante. Había ensayado las palabras toda la mañana, pero al mirar las ventanas familiares se me apretó el pecho. No tenía plan más allá de la verdad. Cuando entré, el olor del potpourri de mamá llenó el aire. Lavanda y limón, demasiado dulce para sentirse real. Mis padres estaban sentados en el sofá con la vista fija en la televisión mientras mi hermano holgazaneaba en el sillón reclinable con una lata de refresco a medio terminar. Era casi pacífico, inquietantemente pacífico. Apagadla, dije en voz baja. Mi voz sonó extraña incluso para mí. Papá levantó la vista pero no alcanzó el mando. Mamá sonrió débilmente. Marina, cariño, no te esperábamos hoy. Caminé hasta la mesita y puse la carpeta encima de la pila de revistas brillantes. Explicad esto, dije con tono plano. Owen ni siquiera miró los papeles.
Cruzó los brazos, se echó hacia atrás y soltó una risa seca. Tú tienes el dinero. ¿Cuál es el problema? Las palabras quedaron colgando en el aire como humo. Miré a papá buscando algo. Culpa, vergüenza, cualquier cosa, pero solo se frotó la nuca y miró al suelo. Mamá se removió incómoda fingiendo enderezar un jarrón. Tal vez deberíamos hablar después de la cena, murmuró con voz demasiado calmada, demasiado ensayada. Abrí la carpeta y esparcí los documentos por la mesa, la firma falsificada, el contrato del préstamo, la copia de mi carnet. Todos lo sabíais, dije. Le dejasteis hacerlo. Owen puso los ojos en blanco. Venga ya, Marina. No es como si te faltara. Siempre has sido la que lo tiene todo. Yo solo necesitaba un poco de ayuda. Mi pulso se aceleró. ¿Ayuda? Falsificas mi firma. Se encogió de hombros con una sonrisa que se ensanchaba. Eres familia. Nos lo debes. Por un momento todo quedó en silencio. Hasta el ruido estático de la tele pareció desvanecerse. Saqué el móvil del bolsillo y pulsé el botón de grabar. Repítelo, dije con calma. Mamá soltó un jadeo. Marina, ¿qué estás haciendo? Protegiéndome, dije. Porque aparentemente nadie más lo hará. A través de la ventana delantera noté una sombra afuera. Era Lisa, la vecina al lado de mis padres. Estaba podando sus rosales, pero cuando la voz de Owen subió de volumen se detuvo y miró hacia la casa. Vi que fruncía el ceño y daba un paso cauteloso más cerca como intentando huir. Owen se levantó con la voz más alta. ¿Ahora te crees mejor que nosotros porque tienes un trabajo elegante y un coche bonito? Sin esta familia no eres nada. Lo miré a los ojos. Ya no. Volvió a caer el silencio, pesado e inquebrantable. Mamá se llevó la mano al pecho susurrando mi nombre como si fuera a la vez súplica y advertencia. Papá seguía sin moverse. Por primera vez en mi vida me di cuenta de lo pequeños que parecían. 3 personas unidas por la culpa sentadas en un salón que de repente me resultaba extraño. Recogí los papeles, los metí de nuevo en la carpeta y me giré hacia la puerta. Oiréis hablar de mi abogada, dije simplemente. Owen soltó un bufido, pero no me quedé a escuchar. Al salir crucé la mirada con Lisa un breve segundo. No dijo una palabra, pero la preocupación en su cara me dijo que había oído suficiente. Esa noche llamé a mi amiga y abogada, Cara Lavigne. Fue la primera vez que me permití hablar con libertad. Le conté todo. El préstamo falsificado, la confrontación, el silencio que siguió. Cara no me interrumpió. Cuando terminé dijo en voz baja. Nos ocuparemos de esto. Pero tienes que estar preparada. Una vez empecemos no habrá marcha atrás. Miré por la ventana el skyline oscuro. Llevo preparada mucho tiempo, dije. 2 días después Cara envió la notificación oficial. Recibí copia en mi correo esa mañana. Su tono era afilado y formal, despojado de emoción. La carta exigía el pago completo del préstamo en 45 días o se iniciarían acciones legales. Ver mi nombre en ese documento lo hizo real de una forma que nada más lo había hecho. Ya no era un asunto familiar. Era un asunto de ley. Cara, siempre precisa, llamó para confirmar que la notificación había sido entregada a Owen y a mis padres. Intentarán contactarte, dijo con calma. No respondas. Todo lo que digan estará guiado por el pánico, no por la razón. Acepté, aunque una parte de mí ya sabía que el silencio sería lo más difícil de mantener. Esa misma noche llegó el primer mensaje. Era de mamá. Por favor, Marina. Es tu hermano. No quieres arruinarle la vida. Podemos arreglarlo en silencio. Miré sus palabras mucho rato, rastreando el ritmo familiar de la culpa debajo de ellas. 1 hora después llegó el correo de papá, más largo, más frío. Has avergonzado a esta familia. Tu madre no puede dormir. Así es como nos pagas todo lo que hemos hecho. No respondí. Borré ambos mensajes, pero no pude borrar el aguijón que quedó después. A la mañana siguiente la tormenta se hizo pública. Owen publicó un estado en su cuenta de redes sociales. Algunas personas olvidan quién las crió. Era una frase simple, pero cargada del peso de la acusación. En pocas horas había reunido docenas de comentarios. Nuestros parientes opinaron con verdades a medias y suposiciones. Primos lejanos ofrecieron oraciones por la curación familiar. Desconocidos se unieron tejiendo narrativas de la nada. Lisa, la vecina de mis padres, me envió una captura. He visto esto. ¿Estás bien? Contesté con una sola palabra, bien. No era verdad, pero no podía explicar la mezcla de rabia e incredulidad que latía bajo mi calma. Miré desde la distancia como la gente debatía sobre mi carácter. Algunos me llamaron egoísta.
Otros me defendieron diciendo que nadie conocía toda la historia. La atención creció rápido, alimentándose de sí misma hasta que incluso conocidos locales empezaron a etiquetarme en comentarios. Mi nombre, antes ordinario, se sentía pesado en cada frase. Cara llamó esa tarde. Su voz llevaba la firmeza medida de la que ya empezaba a depender. Dejemos que el ruido se apague, dijo. La verdad no necesita defensa. Solo necesita tiempo. Sus palabras se posaron sobre mí como una manta fina, no suficiente para calentar, pero sí para cubrir la crudeza. Asentí aunque no pudiera verme. De acuerdo, dije en voz baja. Tras colgar abrí el portátil, recorrí la avalancha de publicaciones y reacciones y lo cerré de nuevo. Cerré sesión en todas las cuentas. Por primera vez en años el silencio pesó más que cualquier sonido de notificación. Esa noche me senté junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como pensamientos inquietos. Comprendí que cualquier argumento que hiciera, cualquier explicación, cualquier prueba solo alimentaría el ruido. No escuchaban para entender. Escuchaban para elegir bando. Y yo ya no tenía interés en ser un espectáculo. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. El aire era fresco, del tipo que lleva leves rastros de lluvia. Preparé café, me vestí para trabajar y dejé el móvil en la encimera con la pantalla oscura. En la oficina mis compañeros hablaban de planes de fin de semana y plazos. Nadie mencionó a mi familia y lo agradecí. La normalidad se sentía sagrada, casi frágil. A la hora del almuerzo comí sola en el pequeño parque detrás del edificio. Pensé en Owen, en el tono suplicante de mamá, en la rabia de papá que siempre enmascaraba miedo. Por primera vez no sentí el impulso de arreglar nada. Ya no reaccionaba. Actuaba, en silencio, deliberadamente. Al volver al escritorio vi un mensaje de Cara. Todo avanza según lo esperado. M'entends centrada. Sonreí levemente y escribí la respuesta. Lo estoy. El día 45 recibí un correo de Pittsburgh Trust. El asunto era simple, casi clínico. Confirmación de cierre de cuenta de préstamo. Se me hizo un nudo en el estómago al abrirlo. La primera línea decía: el saldo pendiente de $18,000 ha sido pagado en su totalidad. Lo leí 2 veces antes de entenderlo de verdad. La deuda que habían falsificado a mi nombre había desaparecido. Alguien finalmente la había pagado. Una llamada posterior de mi abogada Cara lo confirmó esa misma tarde. Está liquidado, dijo. Sin más acciones legales. Los fondos salieron de la cuenta de Owen, probablemente transferidos por tus padres. Por un momento no pude hablar. El alivio no se sintió como victoria. Se sintió como la quietud después de una tormenta, pesada, húmeda y extrañamente vacía. A finales de esa semana empezaron a llegar las consecuencias. Cara me reenvió un memorándum interno que le había llegado de un contacto en el trabajo de Owen. Había sido despedido por conducta ética indebida y uso indebido de datos personales. El informe no mencionaba mi nombre, pero no lo necesitaba. Las palabras bastaban. Más tarde me enteré de que mis padres habían vendido su SUV para ayudarle a cubrir parte del pago. Era el mismo coche que usaban en todos los viajes familiares, el que mamá siempre insistía que era su favorito. Cuando lo supe no sentí satisfacción, solo un cansancio profundo que se mete en los huesos. Nadie volvió a contactarme. And I Owen, and I mama, and I papa. Las llamadas pararon. Los mensajes pararon. El silencio se alargó primero días, luego semanas. Una tarde recibí una carta sin remite. La letra era de mi madre. Dentro solo una phrase. Esperamos que ahora estés feliz. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón sin responder. Ya no quedaba nada que decir. En los días siguientes bloqueé todos los números vinculados a mi familia. Cambié de correo, borré contactos antiguos y actualicé mi dirección en el trabajo. Cada pequeño acto se sentía como despegar otra capa de ruido hasta que solo quedó mi propia respiración. Por las noches me encontraba sentada en el balcón de mi apartamento, con vistas al silencioso skyline de acero de Pittsburgh. Las luces de la ciudad brillaban como pequeñas brasas, constantes e indiferentes. Abrí una botella de vino tinto que llevaba meses sin abrir, regalo de un cliente al que una vez ayudé con una bancarrota. La ironía no se me escapó. Serví una copa y miré cómo la superficie temblaba ligeramente con el viento. Por primera vez en mucho tiempo no había rabia, ni culpa, ni obligación oprimiendo mi pecho, solo quietud. Cara me había dicho una vez, a veces la paz no llega como alegría. Llega como la ausencia de caos. Sentada allí por fin entendí lo que quería decir. Había pasado tantos años intentando ser el pegamento que mantenía todo unido, solo para darme cuenta de que el pegamento no puede salvar lo que ya está roto sin remedio. Pensé en Owen, mi hermano,
antes mi sombra de la infancia, y me pregunté si alguna vez se arrepintió de algo. Pensé en las manos temblorosas de mamá cuando mentía, en el silencio de papá que siempre había hablado más alto que las palabras. Sin embargo, cuando esos recuerdos afloraron ya no dolían. Simplemente existían como fotografías antiguas que se descoloran por los bordes. Cuando la botella estaba medio vacía me recosté en la silla, la brisa nocturna rozándome la cara. En algún lugar abajo pasó un tren, su zumbido lejano resonando por la ciudad. Levanté ligeramente la copa, no como celebración, sino como cierre silencioso. Por primera vez no me sentía hija de nadie, hermana de nadie, proveedora de nadie. Me sentía yo misma, y después de todo eso era suficiente. Medio año después por fin puedo hablar de ello sin temblar. Los bordes afilados del recuerdo se han suavizado como piedras pulidas por el agua. Ahora vivo en un pequeño apartamento cerca de Mount Washington, con vistas al mismo skyline que una vez me vio romperme. Las mañanas aquí son tranquilas. Me despierto con el rumor de los autobuses abajo y el leve aroma a café tostado que sube desde la cafetería de la esquina. Se siente como empezar de nuevo, no con grandes planes, sino con una suavidad constante. Cara viene a veces, normalmente los domingos. Trae 2 cafés solos y una sonrisa que entiende sin palabras. Nos sentamos junto a la ventana, la ciudad brillando detrás de ella, y hablamos de todo excepto del pasado. Cuando al final me pregunta cómo me siento le digo que es como pasar el dedo por una cicatriz antigua. Todavía recuerdo de dónde viene, pero ya no duele. Ella asiente como si hubiera oído esa respuesta cientos de veces de personas que aprenden a volver a empezar. Paso la mayoría de las tardes leyendo o caminando por Grandview Avenue. Desde allí toda la ciudad se extiende bajo mis pies, plateada y silenciosa. A veces pienso en Owen, mamá y papá, no con rabia, sino con distancia, del tipo que el tiempo construye como un muro de cristal. No les deseo mal, ni los deseo de vuelta. El perdón, he aprendido, no siempre requiere reconciliación. He vuelto a escribir. Esta historia empezó como un recordatorio personal, algo que necesitaba poner en palabras antes de que se disolviera en silencio. Pero en algún momento se convirtió en algo más, una lección que no sabía que todavía estaba aprendiendo. Puedes perdonar a las personas, pero nunca volver a dejarlas cerca de tu paz. A veces el amor no es el problema, los límites lo son. Cuando la gente sigue tomando y lo llama amor, tienes que ser tú quien lo pare. Decir, basta, no es frialdad. Es autorrespeto. La paz se gana cuando dejas de pagar la comodidad de otros con tu propio dolor. Gracias por quedaros hasta el final. Agradezco de verdad vuestro tiempo y empatía. Sí, resopla. ¿Alguna vez tuvisteis que alejaros de la familia para encontrar paz? Compartid vuestros pensamientos abajo. Vuestra historia puede darle valor a alguien más.